Ahorita te agregamos, es que no, si un compañero porfa nos puede compartir, el administrador del grupo nos puede compartir el link del WhatsApp, les agradecería un montón, por favor. Listo, Eh, profe, ya le hago el favor. 5:40. Cúcuta. Ustedes son contaduría pública, ¿cierto? Sí. Somos de, ¿cuántos estudiantes estamos acá? Es que creo que no todos. Microeconomía. Voy a cargar nuevamente microeconomía. Listo, profe, ya está en el chat. Creo que compartiste. Ah, sí. Sí, ya. Ujú. Muchas gracias, Jimmy. Entonces, por favor, compañera, si puedes ingresar, muchísimo mejor. Segundito. Somos 43, son 43 estudiantes, o sea que faltan 10 personas más o menos. Bueno, vamos a asignar la tarea para que ustedes puedan ingresar. Si se presenta algún inconveniente en entregas, pues estoy atenta al grupo perdón, al grupo del WhatsApp o al chat de Microsoft Teams por si alguno de ustedes no les permite, pero creería yo que si ya están dentro del Classroom, que yo les compartí el link, que es un nuevo canal, no es el anterior, sino es un nuevo canal de Classroom, entonces ya pueden hacer la entrega, ¿vale? Entonces voy a asignarles la tarea. Ah, ya, no, que la tengo borrada. Bueno, se las voy a colocar para mañana no, para que no hayan inconvenientes, porque es que sí faltan algunas personas por agregarse, entonces vamos a colocarlas hasta mañana. Profe, por favor, envía la invitación al grupo de WhatsApp de Classroom, porque es que a mí en este momento no me deja ingresar. Entonces voy a cambiar el correo. ¿Quién me está hablando? Derly, sí. Sí, profe. Ahí yo te acabo, no es, acá en el chat de Teams te acabo de compartir el link, pero ya te lo vuelvo a compartir un segundo. Entonces, pero compañera Derly, tú ya estás en el grupo de WhatsApp, ¿cierto? Sí, profe. Listo, entonces ya te comparto nuevamente el link del Classroom para que tú puedas, por favor, ingresar antes de que yo asigne la tarea. Entonces, si lo puedes hacer rápidamente para... Y vamos a escribir. Listo. Me confirmas por favor cuando ya hayas ingresado para yo poder asignar la tarea. Iniciamos la clase, por favor. Profe, lo que pasa es que con el Gmail no me dejó, estoy creando otro. A ver si Bueno, no es por importa, eso. entonces voy a asignarla y cualquier inquietud que se te presente, pues me escribes al interno del WhatsApp. Vale, Vale, profe, muchas gracias. dale. Listo, Profe, chicos, eso quiere entonces decir ya, que yo ya había cargado la... Profe, dime. yo ya
Yo ya había cargado la tarea, ¿eso quiere decir que debo nuevamente cargarla? Sí, señora, para poder tener una trazabilidad en este nuevo canal. Todos debemos entregar. Si ya ustedes entregaron el taller O en sea, el Classroom, sí. porfa, me colaboran con eso para tener como una trazabilidad, porque de ahora en adelante en ese canal es donde se van a asignar todas las tareas. ¿Listo? Entonces la cargo a este último, ¿verdad? Sí, señora, por favor. Profe, Profe, hice el taller, ¿cierto? esto, una pregunta, lo que pasa es que no sé, últimamente los profesores pues están dejando esa plataforma pues para poder subir y entregar los trabajos, pero cada vez que yo intento subir un trabajo me sale que error, entonces no entiendo la verdad. Pero ahorita se te volvió a presentar ese error. Sí, y hace rato también con otro profesor, el de legislación creo, también intenté subir otro trabajo y lo mismo me sale, ya te digo qué es lo que me sale. Espera. Es que anteriormente, por ejemplo, cuando asigné las tareas por el otro Classroom, era por disponibilidad de Drive. Mi Drive estaba lleno, mi Drive personal estaba lleno. Yo no podía, solo me dejaba que ustedes me entregaran 3 personas y listo, no podía recibir más trabajos, pero es por temas del Drive. Incluso también se presentaron errores porque hay personas que me decían que no les dejaba adjuntar el trabajo, pero a mí ya me salía en la plataforma, o sea, yo podía ver el documento. Pues en el Entonces, donde dice subir, donde uno le dice crear o subir, lo voy ahí y lo voy en documentos y ni siquiera me abre, no me abre documento ni nada. Y de una vez me sale un letrero que dice se produjo un error al crear el archivo, vuelve a intentarlo. pero entonces no, eso ya no es error del sistema. Usted lo está subiendo por el celular. Sí, señora, porque no tengo No. computador. Ah, si quieres, intenta más tarde, porque ya no es error de la aplicación como, o sea, ya no es error de Classroom, ya es error más que todo del archivo de pronto o sí, del archivo. Profe, vuelve, te digo, o sea, le doy para subir el documento y, o sea, le doy donde salen varias opciones, documento y, bueno, varias Ujú. opciones. Y le doy donde dice documento, pues para buscar el documento para poderlo enviar y ni siquiera eso me abre. No, pero entonces ya no es error del Classroom. Si quieres, ahorita terminar la clase, hablamos por interno y solucionamos ese problema. Vale, Vale, sí, señora. Gracias. vale, tranquila. Entonces vamos a continuar. Nosotros en este día vamos a tratar el tema de la conducta de los consumidores. Entonces les voy a compartir pantalla para que ustedes por favor me confirmen si ya les aparece. Un momentico, voy a tomar la... Vale, entonces ya estoy compartiendo pantalla. Ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, Sí, ya le profe. está viendo la pantalla. Vale, perfecto. Bueno, entonces, inicialmente nosotros estábamos viendo las fuerzas del mercado. ¿Cuáles eran esas fuerzas del mercado? La oferta y la demanda. Empezamos a estudiar cómo los individuos o los agentes económicos interactuaban entre sí, cómo podíamos determinar la oferta en un mercado, la demanda en un mercado, cómo se creaba, cómo interactuaban, cómo se comportaban y cómo se generaba el equilibrio en el mercado. Ahora vamos a realizar una parte de lo que se trata la economía o la microeconomía como introducción y es estudiar la conducta de esos consumidores. Nosotros ya dimos un repaso cómo funcionaba el mercado como tal,
cómo se crea la oferta, quiénes hacen parte de la oferta, que serían los productores, quién es la demanda, quiénes hacen parte de la demanda, que serían los compradores o los consumidores, cómo ellos interactúan entre sí para llegar a un equilibrio en el mercado en el que tanto los compradores como los vendedores están dispuestos a vender y a comprar a un determinado precio en el mercado. Ahora específicamente vamos a estudiar cómo actúan esos consumidores, cuál es la conducta de esos consumidores en el mercado, cómo es el comportamiento en el mercado. Entonces, ¿qué entramos a estudiar en esta parte? ¿Cuáles son esas preferencias de los consumidores? Porque nosotros ya sabemos el funcionamiento de la economía indispensablemente. ¿Cuál es el funcionamiento de la economía? Por ejemplo, para la demanda, que es la parte que vamos a estudiar en este momento de la conducta de los consumidores. Cuando nosotros hablamos de la demanda, hablamos de los consumidores. Cuando aumenta el precio de un bien, sabemos que los consumidores disminuyen la demanda de ese bien. Pero si disminuye el precio de ese bien, nosotros sabemos que la demanda aumenta de ese bien. Entonces tiene una proporción directamente donde inversamente, perdón, cuando aumenta el precio disminuye la cantidad y cuando disminuye el precio aumenta la cantidad demandada. Entonces, en ese aspecto vamos a estudiar cómo sucede eso, o sea, cómo los consumidores o cuál es la conducta de los consumidores que hace que demanden a un precio o que no compren ningún bien o servicio. ¿Cuáles esas preferencias? ¿Cómo es esa conducta? ¿Cómo es esa interacción para que los consumidores se comporten de esa manera? Vamos a entender cuando se dan las restricciones presupuestarias, la elección de los consumidores, las preferencias que son relevantes de los consumidores. Entramos a estudiar la utilidad marginal, la elección del consumidor y los índices de coste de la vida, del coste de la vida. Entonces ahí vamos a estudiar toda la conducta de los consumidores, que es lo que equivale a este contenido programático de microeconomía. Entonces, por ejemplo, nosotros empezamos a estudiar una empresa que necesitamos conocer o necesita sacar un producto nuevo. Si nosotros tenemos una empresa que necesita sacar un producto nuevo, nosotros, ¿cómo sabemos a qué precio lo podemos vender? Claramente vamos a tener en cuenta el coste de producción del bien, pero nosotros también necesitamos saber qué tan dispuestos están los consumidores en comprar ese bien a un precio determinado. Entonces nosotros sabemos qué precio vamos a cobrar, debemos tener conocimiento cómo es la conducta del consumidor, cómo el consumidor va a elegir, porque nosotros para poder sacar un bien nuevo al mercado debemos saber a qué precio lo vamos a vender y qué tan dispuestos o hasta qué precio están dispuestos los consumidores a pagar por ese bien. Puede ser un producto demasiado nuevo, innovador, rico, nutritivo, pero tenemos que estudiar la conducta del consumidor para saber ellos si están dispuestos o no a pagar una X cantidad de dinero por el producto que se está sacando en el momento. Entonces, ya sabemos que probablemente un consumidor, si es algo innovador, pueda pagar el precio que se esté cobrando en ese momento en el mercado, pero ¿cuánto puede pagar? O la cuestión o la pregunta o el interrogante que se hace dentro del análisis del consumidor es ¿cuánto más está dispuesto a pagar el Profe, consumidor por ese producto nuevo? ¿Alguien me habla? Lisbeth, sí, señora. Dime, por favor. Profe, lo que pasa es que a esta hora nos asignaron otra clase. ¿Puedo salirme un momento para avisarle a la profesora de la otra clase? Tranquila, sí señora. Igual esta clase va a quedar grabada. Entonces, si tú no puedes ingresar en ese momento, tú la puedes visualizar luego a través del canal de YouTube y yo les compartiría el link, ¿vale? No hay Vale, ningún listo, problema profe. con eso. Vale, gracias. ¿Me regalan un segundo, por favor?
Vale, entonces continuamos. Abarcamos que ya necesitamos saber cuál es la preferencia, cuál es o qué tan dispuesto está un consumidor a pagar por el precio de un bien nuevo que va a salir en el mercado. Estas interrogaciones, esas preguntas son las que vamos a estudiar en esta teoría de la conducta del consumidor. O por ejemplo, cuando se empiezan a evaluar en los programas federales, por ejemplo en Estados Unidos, hay un programa donde se empiezan a evaluar qué tanto o qué tipo de consumo tienen algunas personas. Que, por ejemplo, a ver, el ente gubernamental en Estados Unidos genera unos cupones o puede ser subsidios para las personas que no tienen como tal una capacidad de consumo grande. Entonces, esas personas que están necesitadas, el ente gubernamental genera unos cupones, pueden llamarlos subsidios, para que ellos puedan consumir esos bienes y servicios que no están dentro de la capacidad de su renta poderlos adquirir. Entonces se genera un indicador o a través de un programa donde se empieza a evaluar si las personas a través de esos subsidios o a través de esos cupones, llamémosle cupones, ellos generalmente gastan ese dinero comprando esos bienes y servicios para satisfacer sus necesidades inmediatas porque no su renta disponible es tan restringida que no se lo permite, o si generalmente utilizan esos cupones para comprar bienes y servicios, por ejemplo, de lujo, un bien que no necesariamente necesite, sino que a veces las personas o los individuos se comportan dependiendo también a las preferencias de vecinos o de otros individuos que te estén o lo rodeen dentro del contexto social. Entonces nosotros debemos entender cómo es la conducta del consumidor a la hora de adquirir un producto. Entonces por eso entramos a estudiar la conducta de los consumidores. Y acá vamos a pasar a estudiar qué es la teoría de la conducta de los consumidores. Entonces, es una descripción de cómo asignan los consumidores su renta a los diferentes bienes y servicios para maximizar su bienestar. Entrando, nosotros conocemos que en la economía se utilizan unos supuestos. ¿Qué son los supuestos? Son descripciones o teorías que se dan, pero para simplificar la realidad en la que vivimos. Entonces, al simplificar, al colocar un supuesto y al simplificar, nosotros vamos a entender de mejor manera cómo funciona la economía. Por ejemplo, si queremos estudiar el comercio internacional, normalmente es muy difícil poder entender cómo se hacen todas las transacciones porque Colombia, por ejemplo, comercia con muchos países. Entonces hay un supuesto que para estudiar el comercio internacional solo vamos a suponer, la misma palabra lo dice, que hay dos países, que solo Colombia comercia con uno. Ahí estamos utilizando un supuesto, una teoría que me va a permitir simplificar la realidad económica. ¿Para qué? Para que para mí sea más fácil interpretar el funcionamiento de la economía. En este caso se da en la teoría de la conducta de los consumidores con este supuesto. ¿Qué es la teoría? Descripción de cómo asignan los consumidores su renta a los diferentes bienes y servicios. ¿Para qué? Para maximizar su bienestar. Pero nosotros sabemos que en la realidad no sucede de esa manera. Normalmente yo consumo bienes y servicios porque veo publicidad, porque un amigo lo tiene, porque me gustó, porque no, así no tenga dinero, yo me endeudo a veces para adquirir bienes y servicios que ni siquiera a veces uno necesita. Ese es el comportamiento de los individuos. Pero vamos a suponer acá que la teoría de los consumidores, que hay una descripción de cómo asignar esa renta que yo tengo limitada, que está restringida en comprar bienes y servicios, pero para maximizar su bienestar o mi bienestar. No siempre es así, pero vamos a estudiar esta conducta de esta manera. Y entramos a estudiar tres ítems, tres características importantes dentro de la conducta de los consumidores. Entonces, ¿cómo puede decidir un consumidor que tiene una renta limitada, qué va a comprar o qué servicios va a comprar? Pues esto es lo que es fundamental vamos a estudiar dentro de esta teoría de los consumidores. Entonces, vamos a abordar en este capítulo y en el siguiente y en los otros ítems, porque básicamente el contenido programático de esta asignatura es la conducta de los consumidores. Vamos a empezar a estudiar y a ver cómo se distribuyen los consumidores su renta entre los bienes y servicios. Vamos a explicar cómo determinan a
qué producto o a qué servicio van a distribuir su renta que es limitada. Y vamos a comprender las decisiones de compra de los consumidores y nos va a ayudar a entender cómo afectan esas variaciones de renta y de precio a las demandas de bienes y servicios. ¿A través de qué? A través de la conducta de los consumidores. Entonces, tenemos tres características dentro de esta conducta de los consumidores. ¿Cuál es la primera? La preferencia de los consumidores. Los consumidores siempre adquieren bienes y servicios dependiendo a sus preferencias, a sus gustos. Entonces, van a encontrar una manera práctica de describir cuáles son las razones de esas personas que van a preferir un bien y no otro bien. Entonces, ¿cuáles son las razones para que Susana adquiera el bien del helado y no un yogur griego? Tal vez no le gusta el yogur griego porque no es tan dulce como lo genera el helado. Entonces, ahí vamos a empezar a estudiar y a entender las preferencias de los consumidores y las razones por las cuales ellos prefieren un bien y el otro no. Y vamos a entender los distintos bienes que se pueden describir a partir de gráficas y algebraicamente, pero eso lo vamos a ver más adelante. Primero vamos a estudiar la clasificación de cómo se comprende la conducta de los consumidores. Tenemos otro, la restricción presupuestaria. Nosotros eso lo conocemos desde el principio porque sabemos que los recursos son limitados, que a veces queremos muchas cosas, pero no todo lo podemos lograr. ¿Por qué? Porque no tenemos primero el recurso para adquirir esos bienes y servicios. Entonces, naturalmente, ¿qué hacen los consumidores? Consideran precios. O sea, a diferencia de la preferencia, aunque no siempre, pero lo vamos a poner como un supuesto, no siempre es así, pero en este caso naturalmente va a suceder de esa manera. Vamos a tener en cuenta a la hora de comprar un bien o un servicio los precios al cual está en el mercado el bien. Entonces, en el segundo paso vamos a tener en cuenta el hecho de que obviamente los consumidores tienen una renta limitada, que no les va, o sea, está restringida y que obviamente tienen que asignar de manera eficiente esa renta en la compra o en el consumo de esos bienes y servicios. Entonces, ¿qué hace el consumidor en esa situación cuando sabe que la renta disponible está restringida? Pues va a empezar a tener un tercer paso. ¿Cuál es ese tercer paso? A partir de que hay una restricción presupuestaria, pues la tercera característica, las elecciones de los consumidores. ¿Cómo eligen los consumidores? Pues los consumidores, dadas las preferencias, porque sabemos que tienen gustos y dadas la restricción presupuestaria de su renta, ellos van a empezar a combinar bienes y servicios que maximicen su satisfacción. Entonces, ¿de qué dependen estas combinaciones? De los distintos precios de los bienes. Entonces, por tanto, vamos a comprender la relación de la elección de los consumidores y nos va a ayudar a comprender la demanda. Cuando nosotros ya sabemos cómo es la conducta de un consumidor, por qué está eligiendo un bien o por qué no elige el otro, o por qué la renta no le alcanza para comprar ese bien que se está vendiendo a un precio determinado, vamos a empezar a entender cómo se comprende la demanda, es decir, de qué depende la cantidad que deciden comprar los consumidores de un bien o un servicio, o a qué precio lo deciden comprar. Entonces, estos tres ítems que tenemos acá, preferencias de los consumidores, la restricción presupuestaria, las elecciones de los consumidores, son ítems que nos va a ayudar a nosotros poder comprender la conducta del consumidor y son elementos básicos de la teoría de los consumidores. Entonces vamos a ir estudiando detalladamente o analizándolos para a continuación en los apartados para generar un mejor análisis de cómo es la teoría del consumidor. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar a determinar la naturaleza de las preferencias de los consumidores, pero que a través de mirar cómo se comporta un consumidor. Entonces, si un consumidor elige un bien frente a otro y el precio es similar, nosotros podemos deducir que él prefiere un bien. O sea, tenemos el bien del helado y tenemos el bien del yogur griego, pero los precios son casi que similares. No hay una diferencia muy grande entre el precio del helado y el precio del yogur griego. Pero si él elige el helado, nosotros ya sabemos que el gusto de él por lo dulce es más grande y que no tanto determina la restricción presupuestaria porque tenemos conocimiento de que el nivel de los precios es muy similar. Entonces, en este caso, ¿qué hacen los consumidores?
Entonces, antes de avanzar, vamos a formular claramente cuáles son los supuestos de las conductas de los consumidores. Vamos a ser realistas. Nosotros tenemos conocimiento que no siempre los consumidores responden o consumen de una manera racional. Es decir, no todos pensamos en mi renta presupuestaria, que yo la tengo limitada, que no tengo todos los recursos disponibles, no analizamos los precios, sino que compramos a pura preferencia o simplemente porque estoy en un contexto donde mi compañero, mi amigo tiene y yo lo quiero comprar. Entonces, vamos a entender esta situación, cómo lo hacen. Entonces, vamos a iniciar por la preferencia de los consumidores. ¿Cómo se genera esta preferencia a los consumidores? Nosotros tenemos unos gustos, pero también tenemos una renta limitada. Entonces, vamos a estudiar cómo se empiezan a elegir o cómo el consumidor empieza a elegir qué cantidad y qué cantidad de los bienes va a comprar. Entonces, acá les tengo una gráfica en las diapositivas porque es muy importante dentro de las preferencias de los consumidores conocer un ítem que es la cesta del mercado. Entonces, dado tanto el inmenso número de bienes y servicios que hay en nuestra economía, porque cuando estamos dentro de un mercado o cuando estamos como agente económico o consumidor dentro del mercado de los bienes y servicios, hay muchas industrias que producen muchas cantidades de bienes y servicios, bienes que satisfacen nuestras necesidades inmediatas o bienes incluso son de lujo y que obviamente estamos inmersos dentro de la vanguardia que está generando la tecnología y que nosotros queremos comprar lo que el amigo tiene. Entonces vamos a describir una manera pues como un poco más coherente de cómo se dan las preferencias de los consumidores, qué artículos van a comprar, por qué prefiere ese o si le da lo mismo comprar un celular de una marca y o de otra marca. Vamos a empezar a estudiar esas diferencias. Entonces acá tengo un cuadro que es la cesta de mercado. Ese cuadro que estamos viendo en la diapositiva es la cesta del mercado. Vamos a utilizar este término de cesta de mercado. ¿Qué contiene? Ustedes ahí pueden ver el contenido de la cesta de mercado. Tenemos en la primera parte que es cestas de mercado B, C, D, F, G, las unidades de alimentos que contiene la cesta de mercado y la de alimentos y las unidades de vestido. Estamos teniendo en cuenta que en este modelo específico de la conducta de los consumidores vamos a tener en cuenta que solo estamos produciendo dos bienes. En general nosotros conocemos muchos bienes y servicios dentro de nuestra economía. Pero específicamente, para poder entender esta teoría de la conducta de los consumidores, que sea más fácil para ustedes la interpretación, vamos a suponer solo dos, que está la unidad de alimentos y unas unidades de vestido. Entonces, la cesta de mercado B. Con la cesta de mercado B, Juanita puede adquirir 20 unidades de alimentos y 30 de vestidos. Con la unidad C, 10 de alimentos, 50 de vestidos. Todas estas cestas de mercados contienen cantidades específicas de uno o más bienes, pero específicamente vamos a referirnos a un grupo de artículos. Entonces, pueden contener los diferentes artículos alimenticios de un carro, de comestible, pero pues vamos a específicamente hablar de alimentos y vestidos. Ya tenemos los dos bienes, ahí pueden haber cualquiera de los bienes que ustedes deseen, pero en este específico ejemplo vamos a tratar de alimentos y vestidos. ¿Cómo seleccionan los consumidores las cestas de mercado? ¿Cómo elige la B? ¿O por qué para él es mejor la C? ¿O por qué la D? ¿O por qué la E? ¿O por qué la F? ¿Cómo deciden ellos esta adquisición de alimentos o adquisición de vestidos? Entonces, obviamente esta selección puede ser arbitraria. Y enseguida vamos a ver cómo los consumidores normalmente seleccionan estas cestas de mercado para que obviamente mejore su bienestar. Siempre pensando en el bienestar del consumidor, aunque normalmente no es así, pero vamos a suponer y a estudiar las cestas de mercado de esa manera. Entonces tenemos que el número de artículos alimenticios pueden calcularse de varias formas. En este caso vamos a calcularlo por unidades. Entonces, por ejemplo, tú puedes en los alimentos, si son, a ver, aceites, alimentos no perecederos,
Puede ser cualquier tipo de alimentos, pero nosotros lo vamos a contar por artículo. Entonces, ¿qué quiere decir en este caso? Si hay 20 unidades de alimento, entonces estamos contando 20 artículos. Así es que vamos a contar o hacer el conteo de la unidad de los alimentos. Y de la misma forma con las unidades de vestido. No vamos a contar por kilos, por gramos, sino por artículo como tal. Entonces, para empezar a estudiar la teoría de la conducta de los consumidores, nosotros nos vamos a preguntar si ellos prefieren una cesta o otra cesta. Esa es la primera pregunta cuando iniciamos a estudiar la conducta de los consumidores. Entonces, ¿qué supone la teoría? Pues que las preferencias de los consumidores son coherentes, son racionales y tienen sentido. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar? Pues lo vamos a explicar a través de otros supuestos y acá entramos a estudiar. Tenemos la cesta de los consumidores, listo. Vamos a suponer que los consumidores son racionales. ¿A través de qué? Pues algunos supuestos básicos sobre las preferencias. ¿Cuáles son esos supuestos? Para poder elegir, nosotros tenemos completitud, que supone, obviamente, que las preferencias son completas. ¿Qué quiere decir eso? O en otras palabras, pues que los consumidores pueden comprar y ordenar todas las cestas posibles. Entonces, por ejemplo, si ella quiere la A y la B, un consumidor puede preferir la A o la B o más la B que la A y se va a mostrar indiferente entre todas las cestas disponibles que se encuentran dentro del cuadro que les estoy mostrando. ¿Listo? También se puede observar que claramente la preferencia no tiene en cuenta costes, o sea, la preferencia, como les estoy indicando, ustedes a veces todos queremos una cosa, nos gusta una cosa, pero con nuestra renta no lo podemos comprar, pero que aún así lo hacemos. ¿Cómo? Nos endeudamos, sacamos dinero donde no está, en fin. Así pasa en la economía. A veces podemos observar que hay preferencias que no tienen, obviamente las preferencias no tienen en cuenta los costes, pero un consumidor a veces prefiere consumir un filete a una hamburguesa, pero se compra una hamburguesa porque obviamente es más barata. También viceversa, ese análisis en cuanto a la completitud de poder elegir una cesta de mercados. También está la transitividad. ¿Qué quiere decir? Que las preferencias son transitivas. Es decir, significa que siempre un consumidor va a preferir, por ejemplo, la cesta A la B y la B a la C. Entonces, ¿qué quiere decir? Que obviamente prefiere la A la C. Entonces, les voy a explicar acá, nos vamos a devolver al cuadro para que ustedes puedan entender. ¿Qué son transitivas? Entonces, por ejemplo, si en este caso específico yo estoy prefiriendo comprar la B a la C y la C a la D, entonces yo prefiero comprar la B que la D. Eso es lo que me va a significar esta parte de lo transitivo. La persona siempre va a buscar algo mejor, algo que una cesta que le reaccione mejor comodidad y mucha más satisfacción al generar una respuesta a todas esas necesidades inmediatas que genera. Y por último, también se presenta otro supuesto dentro del básico de las preferencias, que es cuanto más, mejor. ¿Qué quiere decir eso de cuanto más, mejor? Pues supone que todos los bienes son deseables. Nosotros queremos consumir bienes y servicios y estamos suponiendo que todo lo que nosotros queremos consumir es bueno. Entonces, los consumidores siempre van a preferir una cantidad mayor de cualquier bien a una menor. Entonces, si tenemos una cesta, por ejemplo, acá en la diapositiva nos devolvemos de 20 a 30, preferiblemente yo quiero una cesta. Si hay una cesta disponible que yo pueda consumir una cantidad mayor de alimentos y pueda consumir una mayor cantidad de vestido, elegiría esa cesta. Entre más tenga, pues mucho mejor para el consumidor. Esas son los tres supuestos sobre las preferencias. ¿Qué me constituyen estos tres supuestos sobre la base de la teoría de los consumidores? Entonces nos explican las preferencias, pero hacen que sean una buena medida racionales y razonables. Partiendo de estos supuestos, analizamos a continuación más detalladamente la conducta de los consumidores. Entonces, cuando estudiamos estos supuestos, nosotros ya empezamos a estudiar lo que tiene que ver con las curvas de indiferencia. Y es acá donde gráficamente vamos a estudiar la economía.
Entonces, quiero que presten atención para que ustedes no se tornen o no generen una confusión, porque estas gráficas son bastante interactivas, bastante fáciles de poder interpretarlas, están muy simplificadas. Entonces, espero que estén prestando atención. ¿Qué es una curva de indiferencia? Antes de empezar, listo, ya estudiamos las preferencias, ya nos pasamos de que hay unas preferencias, de que hay una restricción limitada, de que hay que combinar una cesta de bienes y servicios que a mí me satisfacen necesidades, pero se empieza a crear una nueva gráfica, una nueva interpretación, y es la curva de indiferencia. ¿Qué son las curvas de indiferencias? Pues van a representar todas esas combinaciones de cestas de mercados que reportan el consumidor el mismo nivel de satisfacción. O sea, que a él le genera lo mismo consumir una cesta que consumir la otra. Esas son las curvas de indiferencia. Entonces, podemos mostrar gráficamente las preferencias del consumidor por medio de una curva de indiferencia. Y me va a representar esa curva de indiferencia, como lo mencioné anteriormente, todas las combinaciones de cestas de mercado que a mí me reportan el mismo nivel de satisfacción. Entonces, que me va a dar lo mismo consumir una cesta o consumir la otra, porque todas están en el mismo nivel. Diferentes combinaciones, pero me están generando el mismo nivel de satisfacción. Entonces, dados esos tres supuestos de las preferencias, sabemos que un consumidor siempre puede indicar una preferencia para una cesta de mercado o frente a otra, porque todos tienen gustos diferentes y todos cuentan con razones diferentes para elegir una cesta de mercado. Entonces, de esa manera vamos a ver el principio que se grafica en esta descripción que les estoy colocando. Entonces, en este momento tenemos las curvas de indiferencia son estas. Vamos a colocar acá para que no. Las curvas de indiferencia es el gráfico que yo tengo en la parte derecha, que es un mapa de curvas de indiferencia, porque hay tres curvas de indiferencias. ¿Cuáles bienes y servicios se están combinando en ese gráfico? El vestido y los alimentos. Y en mi parte izquierda yo tengo una descripción de las preferencias de los individuos. Entonces, siempre, como les digo, los individuos van a preferir consumir una mayor cantidad de cualquier bien a una menor. Entonces, si nosotros estamos por D, no es el punto en el que la mayoría de los consumidores quisiera estar, o no es el punto en el que los consumidores elijan. Ellos siempre van a estar, un ejemplo, por G, C, por E, por B, por C. ¿Por qué? Porque están consumiendo una mayor cantidad de bienes y servicios. Entonces, ahí ya esa preferencia del consumidor, qué cestas de mercado les va a generar la misma satisfacción, y es ahí donde se empieza a construir la curva de indiferencia, que sería la gráfica que está en la parte derecha. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros a construir esas curvas de indiferencia? Ya sabemos que las curvas de indiferencia, ¿qué nos están representando? Las combinaciones de cestas de mercado que están reportando al consumidor el mismo nivel de satisfacción. Entonces, para nosotros graficar o representar la curva de indiferencia a un consumidor, es útil representar primero sus preferencias personales. Entonces, por eso es que empezamos a estudiar la gráfica que está al lado derecho, al lado izquierdo. Ahí estamos evidenciando el tipo de combinación que son las preferencias que ese consumidor tiene. Y luego empezamos a construir a partir de esos supuestos de preferencias que vamos a elegir la que genere mayor cantidad de bienes y servicios. Ese es como el supuesto más importante dentro de las preferencias del consumidor. ¿Para qué? Para poder construir el mapa de la curva de las indiferencias. ¿Qué es las curvas de indiferencias? Volvemos a repetir. Son las combinaciones de cestas de mercado que al individuo le está generando la misma satisfacción. ¿Y qué es los mapas? Pues van a describir todas esas preferencias de una persona por todas las combinaciones de alimentos y vestidos, y las vamos a representar dentro de unas curvas que están agregadas dentro del mapa. Entonces, cada una de las curvas que están dentro del mapa muestra las cestas de mercado entre las que es indiferente la persona. Entonces, ahí está la parte derecha. Las curvas de indiferencia
ojo, no se pueden cortar, siempre van a estar independientes y no se pueden cruzar. Entonces, ¿qué es el curvas de indiferencia? Es el gráfico que contiene el conjunto de curvas de indiferencia y que muestran las cestas de mercado entre la que es diferente un consumidor o la que le es indiferente un consumidor. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la curva de indiferencia U1, U2 y U3. Todas estas curvas de indiferencias al consumidor le da igual elegir cualquiera de las tres. Esas son las curvas de indiferencia. ¿Por qué? Porque las tres, con diferentes combinaciones de vestido y de alimentos, le están generando la misma satisfacción al consumidor. Entonces, más adelante vamos a empezar a estudiar la curva de la indiferencia, porque acá tenemos un gráfico, creo que no lo puse en las diapositivas. No coloqué el otro gráfico. Bueno, eso lo vamos a ver la próxima clase. Pero cuando empezamos a estudiar la forma de las curvas de la indiferencia, nosotros vemos unas curvas con unas pendientes bastante pronunciadas y otras no necesariamente muy pronunciadas. Voy a tratar de compartirles esta gráfica que no se las compartí para que ustedes puedan evidenciar la gráfica que les digo que no siempre las curvas de indiferencia están de la misma manera. ¿Por qué? Porque hay una parte donde se empieza a generar las formas y a través de que sean las formas de las curvas de indiferencia a través de sus pendientes. Y ahí es donde nace. Y ahí es donde, Laudi, ¿tienes una sugerencia? Sí, profe, qué pena, Sí, pero que no ya es, viene no es respecto al tema que que estás explicando. Esto te iba a comentar, me voy a desconectar que ya voy a entrar al trabajo. Esto respecto al tema para poder subir el trabajo a Classroom, entonces le escribo por el interno a ver cómo podemos solucionar, profe. Sí, por favor. Sí, señora, Vale, tranquila. gracias, yo me Dale, voy a desconectar, ¿vale? tranquila. Gracias. Entonces, empezamos luego a estudiar lo que tiene que ver con las formas de las curvas de indiferencia. ¿Y a través de qué sean las formas de las curvas de indiferencia? A través de las pendientes. Y ahí es donde vamos a empezar a estudiar lo que es la relación marginal de sustitución. Pero eso gráficamente y matemáticamente lo vamos a estudiar la clase que sigue. Es un poco más largo, es un poco más detallado, es un poco de estudiarlo más a foco porque es bastante matemático y pues necesito que ustedes también repasen esta parte de la teoría para que conozcan, si no están muy familiarizados con toda la información, lean nuevamente qué son las curvas de indiferencia, cuándo se dan las curvas de indiferencia, a qué hacen referencias y empezamos a estudiar lo que tiene que ver con la relación marginal de sustitución y la relación marginal de sustitución decreciente. Pero, ¿qué hace referencia a esta relación marginal de sustitución? Es la cantidad máxima de un bien a la que está dispuesta a renunciar una persona para obtener una unidad más de otra. Entonces, por ejemplo, tenemos esta gráfica acá. Esta es la cantidad de vestidos que una persona va a elegir. Entonces estamos en 16. Y estamos en F, que sería, en F, que sería 5 de alimentos, 3 de vestidos. 16 de alimentos, 16 de vestido, 3 de alimentos. Esas son como los dos puntos que estamos relacionando toda la gráfica de las curvas de indiferencia. Ahora, nosotros, por ejemplo, si nos encontramos en el punto C yo voy a consumir 16 cantidades de vestido, unidades, y voy a consumir por ahí 3 cantidades de alimentos. Ahora, si yo quiero consumir una unidad más de alimento y llegar hasta el punto 1.5, entonces estoy en 16 y 1.5. Entonces, si yo quiero consumir una unidad más de alimento para poder llegar a 2, yo voy a dejar de consumir una cantidad de vestido. Entonces, esa es la relación marginal de sustitución. ¿Y qué es la relación marginal de sustitución? Pues no es más que la pendiente de la curva de indiferencia. Entonces, esto lo vamos a continuar la clase pasada, vamos a estudiarla más detenidamente y vamos a dejar hasta acá.
Los chicos, por favor, que pudieron ingresar al Classroom, voy a dejar de compartir la pantalla. Vamos a dejar este tema hasta acá y necesito que me confirmen si subieron la tarea y se les presentó algún inconveniente o pudieron hacer la entrega sin ningún problema, por favor. Profe, yo Yo no la la pude pude entregar. subir sin inconveniente. Yo no la pude entregar, no me deja subirla. Yo le envié el captura de su WhatsApp. No te dejan subir, raro. Profe, me verifica la mía, porfa. Es que no estoy segura porque tengo segundo. el internet. Es que creo que es muy pesada. La compañera que me acaba de hablar, ¿quién es, por favor? Jenny, Sí, ya acabo de ver tu chat y efectivamente yo creo que es porque es muy pesado el archivo. El mío, profe. Sí, porque normalmente a todas las personas les ha dejado subir el archivo normal y entregarla efectivamente la tarea. Voy a Entonces revisar creería que es entonces. por eso. Intenta, no sé si lo puedas suprimir y lo intentas subir nuevamente y si no, pues me escribes al O sea, interno, ¿vale? impreso y lo escaneo, ¿cómo? No, 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 no. Ya te explico un momento. Bueno. Ya te profe, reviso, entonces Jessica, me un momento. confirma, Jenny. Profe, qué pena. Dame un Me segundo. confirma. Dame un segundito. La compañera que me está hablando de que no lo deja subir, tú buscas en el servidor, en Google Chrome, la opción, no sé si la hayas utilizado, I Love PDF, tú puedes suprimir un documento. Ahí te da la opción de suprimir para que no esté tan pesado y te deje subir el archivo. Entonces, el archivo lo vas a tener normal en PDF, ingresas al I Love PDF, le das suprimir, lo anexas y ya eso te va a dejar subir el documento al Classroom. Entonces, intenta nuevamente. Jessica Andrea Querubín, dame un segundito. Es que no me deja entregar. No me deja ver. Allá. Voy a nombrar a las personas que me han entregado. Entonces, las que no, pues ya van a saber. Entonces, Darwin Merchant, Daker Morantes, Gloria Inés Murillo, John Jairo, Mariespe, Sarles Iván Díaz, Saidi Dayana, Sebastián Báez, Wilson y Jimmy Huelvas. Son los únicos que tengo entregados. Profe, Jessica no me ha llegado. ¿Quién me habló? Disculpa. profe Mayra, Mayra, profe, dime. es que yo la había escrito por interno porque la primera entrega sí había podido realizarla, pero ahora por temas de almacenamiento de mi drive estoy presentando problemas para subirlo, entonces quería saber si pues me da plazo hasta mañana porque debo ampliar como el almacenamiento, entonces ahora pues no puedo Tranquila, hacerlo. igual yo coloqué la tarea para mañana. Tranquila, porque Ah, igual son problemas que normalmente se presentan en esta plataforma del Classroom, porque ya son temas de disponibilidad de Drive. No es independiente como sí, Microsoft Teams, sino que ya toman cuenta el Drive del correo electrónico que pues es utilizado. Pero entonces, tranquila, mañana está disponible hasta mañana, entonces mañana puedes hacer la entrega. ¿Vale? listo, profe, gracias. Listo, chicos. Entonces, Profe, nos vemos. ¿Quién me está hablando? Jenny Day. Jenire. ¿Tienes alguna duda? Pues es que ya he hecho 2 veces la entrega y usted ahorita no me nombró, entonces no sé si será Ya, profe. entregado. Jenire Gómez Sanabria. Sí, señora. Sí, señor. Listo, profe, muchas gracias. Dale, dime. Profe, habla Daisy Durán. Daisy Durán, Daisy Durán. Darly, no, ¿cuál es Daisy Durán? A ver. Daisy Caterine Durán Ortiz. Dame un segundito. Es que de pronto sí cargan, pero como no refresco la plataforma, entonces dame un segundito.
Dame un segundito porque está cargando. Es que Daisy, yo creo que yo lo envié por mi correo personal, que es Durán Joana. ¿Durán qué? Joana. ¿Joana? Sí, Joana. No, no me parece todavía entregado. Solo tengo 2 entregas, 12 entregas. América Valencia, Darwin Merchant, Deiker Morantes, Gloria Inés, John Jairo Durán. ¿Es ese? No. No. María Espe Botello, Sarles Iván, Zaida Dayana, Sebastián Báez, Wilson Hernández, Jimmy Huelvas y Jenny Gómez. Jenny Gómez. ¿Cómo es tu correo electrónico? No, acá tengo Joana Durán, pero no me ha llegado a tu correo. Ah, No, ya. compañera. Profe, acabé de subirlo con otro correo. De pronto era el correo por el que lo estaba enviando. No, chicos, me dejan verificar y yo pues les estaría indicando en su momento si me permite verificar si les ingresó, porque es que creo que mi internet no me deja cargar ni, ya, no me deja cargar. No me deja ver ningún taller adjuntado. Pero mira, acá tengo las personas que aún no han hecho la entrega. Jessica Corredor, Jessica Andrea Querubín, Shirley Rangel, Santiago Magno, Paula Maya, Misael Pacheco, Mayra Alejandra Sánchez, Mayra Camila Rodríguez, Marcheli Gaviria, Luis Alberto Vergel, Liney Cárdenas, Lady Joana Pimiento, Caterine Gómez, Jennifer Tobar, Joana Durán, Yasneide Castrillón, Geraldine Plata, Gerson Espinosa, Fran Sequera, Fernanda Romero, Fabiola Andrea, Aeriana Martínez y Derlin León. Son las que han asignado la tarea, pero aún no han hecho la entrega. Tal vez deben dejar o cargar bien y tratar de que se suba la tarea. Entonces, cualquier cosita, pues yo quedo atenta al chat de WhatsApp, ¿vale? Bueno, Entonces, nos vemos profe. la próxima clase, chicos. Gracias, profe. Buenas noches. Dale, Vale, que tengan profe, un muchas excelente gracias. día. Hasta luego. Hasta luego. Vale, profe. Hasta luego, profe. Feliz noche. Hasta luego. Feliz noche. Hasta luego.